Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, el mundo tachado o la corrección filosófica del mundo. Después de los políticos, me dirigí a los poetas. Me di cuenta que los poetas creen que son más inteligentes que los demás hombres, y no lo son. Por ello me alejé de estos. Platón. Corregir el mundo fantasmagórico de la apariencia, imaginación, ilusión y colmado de sombras, en donde habitan quienes se orientan en la vida desde los confines de un universo simbólico, entre ellos los poetas, significa evaluarlos y recortarlos desde el horizonte de la razón cognoscitiva, esto es, acorde a principios lógicos, universales, claros y distintos, que solamente el mundo inteligible de las ideas eternas posee. Corresponde al filósofo efectuar tal acotamiento, lo que, por supuesto, requiere de una acción de tachar o palomear un comportamiento, una producción, una situación, un pensamiento, una actitud, una mirada, una sonrisa, una palabra y hasta un gesto. Platón tiene claro que en el contingente, azaroso, huidizo, errante y fugaz mundo común y práctico, la existencia no puede ser más que dramática, trágica y terrible, por lo que emprende el proyecto de intentar salvar al hombre de tal condición humana. Razón por la cual Platón salta de la poesía a la filosofía. Esta decisión será estructural para toda la filosofía occidental venidera, para entender a la verdad como un cerco a la mentira y al arte como una forma imitativa o simulacro de la naturaleza. Desde entonces, el porvenir de la filosofía quedará enmarcada en una dinámica permanente de reformas y de revoluciones, en otros casos de ajustes, de acomodos, de conveniencias. Es decir, además del carácter epistemológico, el discurso filosófico sobre la verdad y la realidad también posee un carácter político. Platón deja de ser un sofos, es decir, sabio amante de la sabiduría, para convertirse en un filósofos, esto es, aquel que estudia e investiga el saber de modo sistemático y metódico, a fin de que éste sea conocimiento. Desde el comienzo, Platón se coloca del lado de la razón, al inaugurar o darle forma a la investigación de la realidad desde la seriedad del pensamiento formal, bajo la intención de alcanzar la esencia de las ideas, por ejemplo, de verdad, bondad y belleza. Platón toma una decisión tajante que indicará el rumbo del pensamiento occidental al postular que el ser no se entrega a la opinión o sentido común. Decide que todo representar es ya una mentira y ocultación. La representación, originariamente, es muy amplia. Abarca desde el mito, religión, magia, fantasía, adivinación, arte, mántica, retórica, erótica, etc. Y por supuesto la poesía, la opinión y el sentido común de la vida regular, que alcanza con suficiencia para deambular en el vaivén del juego del mundo. Antes de la realidad es el mundo. Antes de la filosofía es la poesía, antes de logos es el mitos,
Antes del conocer es el saber. Antes de la ciencia es la sabiduría. Mas, este orden primigenio, arcaico y natural, se presenta como un error de visión que hay que corregir. Es necesario inventar la inversión de las cosas, o bien desplazar o priorizar la realidad sobre el mundo. Digamos que la filosofía, desde su nacimiento, se asume como un discurso impedido para dar cuenta del juego del mundo, pero elevadamente capaz para dar cuenta de la realidad en perspectiva de la totalidad. O sea, en otras palabras, el negocio de la filosofía es la realidad, no el mundo. Los asuntos del mundo, al ser oscuros y asimétricos, contingentes y plurales, y en devenir contradictorio, no pueden ser clarificados desde principios generales y categorías estables, por lo que entonces el mundo es asunto del sentido común y del capricho de los poetas, y en general del saber simbólico, mito, religión, arte, etc. Región en donde más que hallar la verdad hay que crearla una y otra vez, una y otra vez. La propia filosofía se ve obligada, o convenientemente, a postular que originariamente lo que ha existido hasta antes de ella es un mundo-pensamiento o pensamiento-mundo, lugar donde no existe la determinación de uno sobre otro, sino la reciprocidad, la complementación. Idea fascinante, desde la que los sabios y poetas arcaicos griegos se sitúan para oscilar en y con el mundo. Por ello, quizás a la filosofía le sea más performativo la imposición de esquemas, categorías y conceptos abstractos desde los cuales la realidad se abre a la razón. La filosofía efectúa una deducción trascendental a fin de dar cuenta de la realidad. La filosofía hace de la realidad sus propios contenidos y destino. Está claro, entonces, que el mundo siempre fue, es y será más complejo que la realidad. Paradójicamente, la realidad se sujeta, para su explicación, a un requerimiento racional, universal y coherente, curiosamente concebido por el sujeto como un sujeto trascendental, ser o ente sin posibilidad alguna de demostrar sus tantas características o virtudes. Este sujeto trascendental únicamente se puede pensar. Negocio redondo de la filosofía. Éxito garantizado en cualquiera de sus versiones, corrientes, sistemas o métodos. Ante esto, el mundo se repliega y la realidad se hace patente, para lo cual fue necesario emprender una corrección filosófica del mundo. La propuesta de Platón consiste en una elaboración teórica sobre la unidad orgánica de la verdad, la bondad y la belleza, existentes en sí mismas como esencias o mundo de las ideas perfectas, para lo cual es vital tachar, descalificar o señalar críticamente los límites del mito, de la poesía, del arte, de la retórica, etc., o de cualquier otro saber que no sea ciencia general y abstracta. Todo saber es concreto, particular y relativo. En cambio, el conocimiento filosófico es racional, universal, además de no conformarse
con visiones parciales y fragmentadas de la realidad. Es decir, la filosofía discurre la realidad en perspectiva de la totalidad. La corrección del mundo, enfoque y recorte de las situaciones, llevada a cabo por Platón, ocurre al modo como en esa vieja y primera serie de televisión japonesa, en imágenes reales, entre los años 1967 y 1968, conocida en Europa y en América Latina como La Señorita Cometa, donde al final de cada capítulo, la señorita Cometa es evaluada por el profesor, quien la califica con marcas geométricas en el rostro, números, círculos, triángulos, es decir, seres matemáticos, según el comportamiento que haya tenido durante ese capítulo y la lección que haya aprendido en la historia desarrollada durante el episodio. Mientras el profesor vive en el mundo a color y representa la naturaleza del mundo de las ideas, la señorita Cometa vive en blanco y negro, representando al alma y su caída al mundo material, objeto de los sentidos y en donde la opinión es el más alto grado de la verdad, pero distante de las ideas mismas. El mundo del bien y el mundo de la opinión, esto es, todo lo que cada uno representa, acontecen como si una coreografía de dualidades o formas isomórficas comenzaran a danzar, entrelazarse y seducirse mutuamente, a veces suave, otras, la mayoría, con cierta violencia y dolor. La perspectiva es que el aprendizaje del conocimiento implica el padecimiento del dolor. El conocer violenta al saber para extraer de éste certezas válidas para todos. La señorita Cometa, que es una adolescente, también es una princesa en el planeta Beta o estrella de la armonía. Antes vivía en el mundo a color, nítido y brillante como la gracia y el bien mismo, y gozaba de todos los privilegios de la realeza. Por su mal comportamiento y constantes travesuras, es castigada por un mago, llamado el profesor, un viejo sabio, en apariencia de mal carácter y algo cascarrabias, que le envía al planeta Tierra, donde trabaja como empleada doméstica y a la vez tutora de los hermanos Takeshi y Koji. Takeshi y Koji, los hermanos saguanos, dos inquietos, activos y traviesos chiquillos, a los que constantemente hay que estar corrigiendo, orientando y a veces reprimiendo, para evitar que los impulsos, deseos e instintos de la niñez los arrastren a la maldad y los hagan caer en la transgresión del círculo de autoridad familiar y social en donde habitan, a especie de un cinturón o cerca que los mantiene cautivos. Takeshi es el hermano mayor y es gordito, impulsivo y tremendamente travieso. Koji, el menor, es delgado, tranquilo, analítico y sereno. Hay polaridad también en sus aspectos físicos y psicológicos. La señorita Cometa ejercerá o remedará a su profesor. Corregirá y educará con carácter y disciplina la sensibilidad de los hermanos sabanos.
Pasado el tiempo de estancia en la tierra, donde todo es cambiante, relativo y a la vez rutinario o habitual, además de sombrío y con bastantes tareas por delante a lo largo de los días, semanas, meses y años, la señorita Cometa le pide a su mentor, es decir, al profesor, que le traiga a su pequeño bebé, Chivigón, un muñeco de tartán en forma de dragón, hecho de tela escocesa, pecho de pana con una cremallera en donde guarda cosas y una mamila colgada al cuello para tomar su dulce lechita. Chivigón, que es también un niño, aparece cuando Cometa o los hermanos Takechi y Koji lo llaman con una frase especial: Chinchiropapa, por lo general para cuidar de ellos y o sacarla a ella y a los niños de algún apuro, o bien para hacer travesuras y siempre a cambio de que llenen su mamila con leche. Chivigón es un dragón. Chivigón posee un espíritu siempre jovial, lleno de energía, impetuoso como un diablillo o un pequeño daimon, siempre activo e inspirador en los ámbitos de la imaginación, fantasía, recuerdo y de la recreación imitativa de la realidad. Una ficción lúdica para la señorita Cometa y sus educandos, Takechi y Koji. El supuesto básico de esta serie, análogamente al de la teoría del alma en Platón, sería que cuando Cometa es castigada y enviada a la Tierra, parte de sus virtudes y conocimientos sufren una mengua o olvido, verdades o principios que poco a poco irá recuperando. Sin embargo, a cada momento hay que calificar o tachar el comportamiento de la señorita Cometa, pues al quedar rodeada en un mundo de impulsos, sensaciones y deseos concupiscentes, el profesor hará lo imposible por evitar que su pupila sea arrastrada hacia el ámbito de lo sensual y de la lujuria. Lo mismo hará Platón con el alma y cualquier sacerdote de la iglesia con sus feligreses, cortando sus inclinaciones hacia el pecado o hacia el mal. Es necesario educar y aleccionar a la princesa Cometa para prepararla a fin de que pueda volver a ser admitida en su planeta Beta, planeta del bien y de lo suprasensible, plan, proyecto, meta y objetivo de toda filosofía y religión, y probablemente de la vida misma. Seguramente esta serie japonesa de los años 60 provoca a los mayores de 40 recordar o rememorar el mundo de su niñez y las miles de travesuras que cometieron como adolescentes. Siempre hubo un Takeshi y un Koji en la cuadra, ¿a poco no? Esta vieja serie, en la edad en la que la radio y la televisión reunían en diálogo permanente a los integrantes de la familia y en extensión a la sociedad, presenta todos los elementos del primer gran relato occidental que trata sobre la primacía del mundo del bien, objeto de la razón, sobre el mundo de la doxa, es decir, de la opinión, objeto de los sentidos y de la experiencia. Mundo anclado a la diversidad, a la pluralidad y a la multiplicidad,
siempre reflejo de la unicidad del mundo verdadero e imperecedero. Quien tenga una mínima información sobre la filosofía clásica griega, en específico la platónica, quien conozca o practique los imperativos de alguna religión, en particular los del cristianismo, o bien quien haya visto al menos un capítulo de esta serie de la señorita Cometa, entonces puede dibujar en su mente la travesía del alma, a decir de Platón, por abandonar el mundo en general de la sensibilidad o de la razón simbólica, para lo cual es necesario condenar o tachar todo lo proveniente de los sentidos, que se presenta como contingente, azaroso, oscuro y cambiante, mundo inestable, huidizo y siempre en vaivén. Hay que huir del mundo para ir a la realidad. No hay que perder de vista que en el ancho espacio de la filosofía occidental es Platón quien da por primera vez sentido formal a la investigación de la realidad. Para Platón, desde un inicio, la realidad tiene dos notas esenciales, la presencia y la verdad. Una es ontológica, la otra epistemológica. La realidad queda entonces anclada al ser y a la verdad. Significa esto investigar lo real desde lo que la filosofía clásica antigua designa como logos, unidad de pensamiento y expresión. Significa esto también una clara descalificación al horizonte simbólico, particularmente el mundo de los poetas. La leyenda cuenta que Platón, a la edad de 20 años, quema su obra poética, acción con la cual decide apartarse de verdades como las mánticas, las eróticas, las profetas y por supuesto las poéticas, que son útiles en el mundo de la opinión, de los misterios, de los enigmas y los dilemas, al igual que en la adivinación y acaso también en la locura. Tipos de verdades arcaicas que no caben en los parámetros de las formas de razón positiva y afirmativa. Para el caso, el logos. El discurso filosófico no puede proceder sin orden. Requiere, a fin de dar cuenta de la realidad, en perspectiva de la totalidad, no estar extraviado, como en el caso de quien habita poéticamente el mundo. Los sistemas filosóficos, sin duda, están llenos de prejuicios. ¿Quién a la edad de 20 años no tiene prejuicios? La madurez es un proceso largo y disciplinado. A los 20 años se es todavía como Koji, Takeshi o posiblemente como el dragón de Chivigón o la traviesa señorita Cometa, que una y otra vez le hace travesuras al profesor, el cual premia o castiga. El relato dice que Platón advierte, a pesar de su juventud, que la filosofía consiste en la construcción racional y armónica de la realidad, lo que obliga al filósofo a expresarse mediante la vía conceptual, ámbito en el cual toda proposición tiene manifiestamente el rigor y consistencia de la identidad entre el ser y el pensar. En cambio, la poesía en general, por ser una actividad que se elabora desde la dimensión subjetiva erótica e individual,
hechiza y mistifica el mundo. El arte encanta, la filosofía desencanta. Para Platón, la investigación filosófica procede como el cazador, que con paciencia y esmero va tendiendo trampas a su presa. Esto es, la verdad como un cerco a la mentira, motivo por el cual Platón se ve obligado a tachar todo aquello que no cerque a la mentira, como el profesor acorrala a la señorita Cometa en cada desobediencia, y la señorita Cometa, a su vez, lo hace con Takeshi Koigi, al igual que con Chibigón, castigándolo, dándole o no su lechita, según el grado de sus travesuras. Todo se replica, desde arriba hacia abajo. ¿Será esta la única forma imitativa de aprendizaje para la vida? No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ten en cuenta que en esta época computacional e informacional, los usuarios para nada desean evitar estar en el mundo de la opinión. Al contrario, desean ahí crecer y ser premiados con muchos me gusta, suscriptores y seguidores. Se aproximan, compran, creen y hacen su vida a partir de la información que circula y viral se hace ahí, por lo general aparente y falsa. El mercado, que actúa como el profesor, castiga y premia al consumidor y lo mantiene a la sombra del engaño, permanentemente dotándolo de poder, haciéndole creer que puede actuar como un mago omnipotente o como un chivigón transgresor.